muchísimas gracias. Agradezco a todos su presencia. Hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas estrategias para tener éxito a la hora de publicar el artículo científico. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la publicación del artículo científico, casi siempre nos encontramos con que es un proceso complejo y que además requiere cierta constancia y disciplina. Sin embargo, este proceso puede hacerse más sencillo y podemos aumentar la probabilidad de éxito si no pasamos por alto algunos de los puntos que hay que abordar en cada uno de estos pasos. Viéndolo como un proceso, lo tenemos aquí en esta diapositiva, en donde podemos observar que hay una serie de pasos desde la selección de la revista, preparación del manuscrito, envío del manuscrito, la revisión editorial, la revisión por pares o peer review, aceptación, edición, las pruebas de galería y la publicación. Entonces, si nosotros no hacemos de manera correcta cada uno de los pasos previos a la revisión editorial, pues lo más probable es que tengamos un manuscrito que va a ser rechazado. Por ejemplo, si nosotros omitimos o no hacemos una correcta selección de la muestra, pues el rechazo va a ser debido a que el alcance de la revista o el scopus de la revista no es adecuado al manuscrito. Para esto, lo que les voy a platicar un poquito son algunos tips que nos van a permitir hacer una correcta selección de la revista para publicar. Primero tenemos que saber que hay diferentes bases de datos en donde podemos acceder a estas revistas. Existen algunas internacionales o algunas de habla hispana. Por ejemplo, las más comunes en el área de ciencias de la salud es PubMed, INARI, que es de la OMS, etc. Entonces, nos vamos a enfocar aquí en cómo hacer una correcta selección de la revista en revistas internacionales, ¿verdad? Un poco más de herramientas. Entonces, primero, antes de poder seleccionar la correcta revista, necesitamos conocer cómo podemos evaluar a estas revistas o cuáles son los parámetros de evaluación de estas revistas. Por ejemplo, existen diferentes métricas para las revistas como el CIT Score, el SNP, el factor de impacto, que es lo que más nosotros evaluamos, y lo que incluso CONACYT, por ejemplo, en el caso de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, es una de las métricas que ellos utilizan para considerar si ese artículo publicado se cuenta como un producto o no durante tu periodo de evaluación. Cada uno de ellos está en relación a las citas. En el caso del CIT Score es un poco más acertado porque no es solamente del último año, sino de los 3 años anteriores. Sin embargo, al menos en nuestro país, el más utilizado es el factor de impacto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en cada una. Entonces, en cada una de las revistas podemos encontrar en las páginas principal de la revista el factor de impacto o esas métricas, pero también lo podemos encontrar a través de Scopus o en el caso del JCR, del factor de impacto, perdón, del JCR, lo podemos encontrar en esta liga. Muy bien. ¿Cómo podemos elegir la revista de una mejor manera de acuerdo a nuestro manuscrito? Para esto, para poder hacer esta revisión, les voy a poner un ejemplo en una página de internet en donde vamos a necesitar el título, al menos el título propuesto o un borrador en donde ya tengamos sobre todo las palabras claves, el resumen y las palabras claves que vamos a anexar para nuestra evaluación. Y hay diferentes plataformas de búsqueda que nos van a permitir hacer una discrepancia entre cuáles artículos son los mejores. La base de datos y los parámetros que nos van a pedir es el título. Lo tenemos aquí, por ejemplo. El título, nos van a pedir hacer una copia del abstract. Obviamente esto va a ser del manuscrito que nos interese someter. Y otra de las palabras claves. Y aquí nos solicitan el campo de interés, por ejemplo, puede ser neurociencias, inmuno y podemos poner, por decir algunas cosas. Y entonces aquí hacemos Find Your Journals. ¿Qué es lo que esta página nos va a dar? Hay varias cosas que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo,
Esta es la revista que el buscador del Journal Finder del Elsevier nos puede sugerir para publicar. Aquí nos pone el match, o sea, qué tanto el abstract, el título y las palabras clave tienen asociación con el Scopus o el alcance de la revista, el CT Score, que es una de las métricas que ya vimos, el factor de impacto y algo muy importante, el porcentaje de aceptación. Es decir, cuál es la probabilidad de que si nosotros sometemos un manuscrito, este manuscrito sea aprobado. Y entonces, también el tiempo de la decisión y el tiempo para su publicación. Y aquí podemos escoger cómo queremos que este listado sea clasificado. Yo, mi recomendación sería de manera hacia el que tenga mejor match en cuanto al contenido y el scopus de la revista. Entonces podemos empezar en un Word a hacer una lista, a lo mejor 2 o 3 revistas en donde consideremos esto. Pero este no es el único buscador como lo vimos en la presentación, está otro de Springer Link, en donde de la misma manera vamos a copiar el título de nuestro manuscrito que vamos a someter a evaluación, el abstract, y las palabras claves. No, aquí no te piden las palabras claves, solamente te piden el área. Por ejemplo, vamos a poner que es biomedicina. Y le das que te sugiera. Aquí de la misma manera nos aparecen las revistas que ellos sugieren, el porcentaje de aceptación, el factor de impacto y el tiempo para la primera decisión. Aquí no te hacen un listado, sin embargo, una comparación entre uno de los buscadores de afinidad con otro buscador de afinidad, podemos ahora sí hacer una comparación y de manera conjunta los autores pueden decidir cuál sería la revista que más va a ir adecuado a sus objetivos, ¿no? Muy bien, entonces voy a ahora continuar con la presentación. ¿Sí ves mi presentación? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho este listado, yo sugiero que no más, 1, 2 o 3. La verdad es que con esta buena selección, utilizando los diferentes buscadores o sugerencias, difícilmente vamos a agotar las 3 opciones de envío a la revista. Entonces, ya teniendo este paso, es menos probable que si no va con la revista, nos saltemos ese paso y vayamos avanzando en el proceso de revisión. Sin embargo, si no preparamos el manuscrito de manera adecuada o nos saltamos este paso de manera correcta también, el artículo puede ser rechazado en la revisión editorial, es decir, antes de la revisión por pares. Y esto puede ser por cuestiones técnicas o éticas o porque no cumple con el formato de la revista. La primera cosa para la redacción del manuscrito, lo primero que tenemos que tener es afrontarnos al miedo de la página en blanco o el folio en blanco. No nos sentamos y de pronto es un poco difícil comenzar. En la mañana, en algunas conferencias previas, ya nos dieron algunas páginas en donde vienen algunas frases que nos pueden apoyar para empezar a redactar, dependiendo si estamos redactando la introducción, los resultados, etcétera. Sin embargo, la recomendación es que cuando están en su formación de estudiantes empiecen a hacer a lo mejor una redacción de los artículos que están revisando, una crítica, etcétera. El caso es empezar a acostumbrarse a la redacción en un lenguaje técnico y sobre todo pues, en inglés, que es el principal lenguaje que se utiliza para la comunicación científica. Otra de las cosas o tips es no apurarse para enviarlo, es decir, no en cuanto termines de escribirlo lo envíes, porque puede ser que durante la primera revisión editorial cometas varios errores en cuanto a redacción, ortografía, etcétera, y no sea incluso evaluado en su contenido científico. Se recomienda que terminando la redacción del manuscrito te tomes un par de días de descanso, de descansar del manuscrito, porque si no uno se vuelve un poco viciado y ya no ve los errores, y posteriormente continuar con una segunda revisión y una vez que ya los autores han revisado el manuscrito y no encuentren errores, a lo mejor socializar el manuscrito con sus colegas para que lo revisen y que además conocen un poco más sobre la investigación y es como una especie de revisión por pares, pero más en corto.
previo al envío del manuscrito, revisar detalladamente el scope de la revista, cuáles son los puntos, y finalmente los requerimientos de la revista, como bien nos habían comentado previamente, porque en algunos te piden, por ejemplo, que las imágenes estén dentro del Word, otros que vengan separados, que las imágenes tengan cierta calidad, que las figuras tengan X cosa, o los cuadros, etcétera. Entonces, para que en este primer proceso y ahorrarnos tiempo y evitar pues el rechazo de la revista, empezarle a ganar tiempo al tiempo. Otra cosa importante es la redacción del título. Aquí no nos vamos a detener mucho en todos los puntos de redacción del manuscrito porque ya se dio una conferencia previa, sino algunos tips. Y lo primero es generar una buena impresión, y esto comienza desde el título y el abstract, en donde se deben de identificar los puntos principales del manuscrito, iniciar con el tema relevante, es decir, si una molécula o un fármaco es lo relevante, tratar de ponerlo al principio, o si un modelo o una enfermedad es lo relevante, tratarlo de poner al inicio del título, ser lo más preciso y específico, es decir, tratar de utilizar términos que pueden prestarse a ambigüedades, lo más corto posible, el título, atractivo e interesante, porque aquí es donde empezamos a vender, es nuestro primer advertising o nuestra primera publicidad para poder venderles la idea y que este artículo continúen leyéndolo. Aquí se recomienda evitar el uso de abreviaturas porque puede que no sea lo suficientemente específico o que bien se preste ambigüedades. Y bueno, aquí durante la redacción del manuscrito de pronto no vamos avanzando, y conforme vamos avanzando en los diferentes apartados no sabemos qué criterios tomar. Y bueno, en esta pequeña imagen tenemos donde un estudiante le pregunta al profesor cuántas referencias debo de incluir. Entonces el profesor le explica de acuerdo al valor académico del paper y el número de referencias. Si son muy pocas referencias, parece que lo estás inventando. Si son muchas referencias, pierde la originalidad. Y le dice, pues algunas, ¿no? Entonces, ¿cuántas son algunas? De pronto es muy difícil poder valorar cuántas son algunas referencias. Incluso algunas guías para los autores de las revistas nos dicen cuántas referencias. Sin embargo, yo les puedo compartir ahorita una liga que les voy a prestar o facilitar la presentación. Una liga en donde se puede ver cuáles son algunos de los pasos que se sugieren para la redacción. Son 11 pasos. Y además viene con un tutorial, que es otro video en donde nos van explicando cómo hacer el esqueleto de la estructura del manuscrito, cómo empezar a abordar el título, etcétera. Son algunos tips y me parece que esta liga es bastante concreta. Finalmente, una vez que tengamos el manuscrito leído o releído, se sugiere someterlo a edición, no solo a corrección de lenguaje, que es lo que normalmente se utiliza. Y en esta edición profesional se incluye la revisión del texto del cuerpo del manuscrito, la lista de referencias, las tablas y las figuras. Existen empresas que se dedican a esto y que, como su anuncio que viene aquí de las calabazas, hace que tu manuscrito no espante desde el inicio, ¿no? Que en la parte editorial y de formato no tenga errores garrafales para que se puedan concentrar en la evaluación del contenido científico. Esto pues va a asegurar o va a mejorar de manera importante la probabilidad de éxito durante todo el proceso de revisión. Incluso en el Sevier publica que alrededor del 30 al 50% de los manuscritos son rechazados debido a cuestiones editoriales que ni siquiera llegan a revisión por pares, es decir, a donde se hace una evaluación del contenido científico como tal. Y esto es sobre todo por un pobre uso del lenguaje. Y sobre todo porque nosotros somos hispanohablantes, de pronto es un poco complicado empezar a utilizar las palabras adecuadas, o utilizamos muchas muletillas a la hora de escribir. Para esto yo sé que a veces es complicado en nuestro país conseguir el recurso para una edición profesional. Entonces, hay algunas otras herramientas que son gratuitas que las pueden ayudar, de las cuales vamos a hablar en este momento. Una de ellas es una página de internet que se llama Paperweight. Esta página de internet nos permite la evaluación tanto de la sintaxis como la redacción, y también nos permite evaluar si hay plagio. Hay otro que es un diccionario que se llama Thesaurus. Este diccionario nos permite encontrar sinónimos a nuestras palabras cuando ya utilizamos muchas veces la misma palabra.
y alguna que nos puede ayudar para la edición de las imágenes que se llama BioRender. BioRender es una aplicación que sí tiene un costo, pero es un costo bastante bajo en comparación cuando mandas a hacer las revistas. Entonces, en este momento les voy a compartir un poco sobre cómo utilizar estas herramientas. Bueno, aquí nada más en esta liga compartirles de manera rápida la guía para la elaboración del manuscrito, que viene con un artículo y en varias partes, y este es un tutorial de cómo redactarlo y cómo ir preparando desde la metodología, las figuras, etc. Y bueno, Paperweight, que es una página que nos va a permitir la elaboración, o la revisión de la redacción. La ventaja de esta página es que no hay que descargar ningún programa, tiene una modalidad gratuita que es bastante abundante. Y bueno, aquí por ejemplo podemos subir un archivo o bien podemos copiar. Entonces vamos a volver a robar el pedacito de la información del abstract que tenemos aquí, solo como un ejemplo. Aquí tenemos cuál es el nivel o el grado, pues para el nivel de artículos científicos debería ser doctorado o posgrado. Y qué tipo de artículo o qué tipo de documento es el que se quiere generar, ya sea un reporte de laboratorio, un artículo de divulgación científica, un artículo de investigación, como sería el research paper. Y bueno, aquí esto es más rápido, vamos a hacerlo así, pero también te da la opción de detectar si existe un plagio. Y vamos a poner el reporte que es gratuito o el gratis. Aquí obviamente dependiendo de la extensión de tu contenido va a tardar un poco más. Entonces vamos a tomarnos un momento mientras se hace la revisión del contenido. Nos vamos a pasar con la otra herramienta que se llama Thesaurus. En Thesaurus, por ejemplo, podemos tener una palabra que hemos utilizado demasiadas veces durante nuestra redacción y la escribimos y nos da algunos sinónimos o definiciones de algunas palabras. Y aquí podemos observar cuáles son las más relevantes, etc. Entonces, nos puede ayudar a poder tener un vocabulario más amplio. Ok, aquí en Paperweight, regresándonos a la primera herramienta, tenemos, por ejemplo, algunas alertas que no está citado. Por ejemplo, estamos hablando que es un artículo científico, aquí en el abstract sabemos que no ha citado, pero una de las cosas que nos marca Paperweight es que no tenemos ninguna cita y que deberíamos de tener una cita, ya que lo que pusimos era un artículo científico. En spelling nos sugieren algunos errores. Aquí pues obviamente son errores porque son tecnicismos o abreviaciones muy específicas. Nos da si tenemos errores de gramática, la elección de las palabras. Y aquí algo muy interesante es, bueno, aquí sí es un artículo científico, si es un adecuado o no adecuado uso de las palabras. En cuanto al estilo, nos habla un poco sobre cómo utilizamos la transición. Aquí es un abstract y de pronto omiten algunas frases de transición porque tenemos que ser muy breves, pero durante el cuerpo de nuestro manuscrito tenemos que hacer un correcto uso de nuestro vocabulario, las palabras de vocabulario, y bueno, tiene diferentes herramientas. Muy bien, continuando con la presentación. Esas serían algunas herramientas. Bueno, BioRender es una aplicación que se paga una licencia, ahorita yo no la tengo disponible, y que nos puede ayudar a tener las herramientas donde ya vienen dibujos prefabricados y nosotros podemos hacer como un PowerPoint, donde vamos pegando los elementos para poder hacer imágenes que tengan una buena calidad y que puedan ayudarnos a explicar algún proceso durante nuestro artículo o los resultados como tal. Y antes de enviar el manuscrito, algo que de pronto no se habla mucho o que dejamos de lado, que dejamos al final, es la conocida cover letter o carta de presentación. Esta es una buena oportunidad de que los autores le puedan convencer a los editores que vale la pena publicar su trabajo de investigación o su manuscrito. Para poderlo
tomar esta oportunidad, necesitamos incluir en esta carta de presentación el tema principal, debemos argumentar la novedad y justificar la relevancia de nuestro manuscrito, de acuerdo a la relevancia para la revista. Uno de los errores más frecuentes que se cometen durante el cover letter es que se copia directamente el abstract o completamente el abstract de nuestro manuscrito para incluirlo como si fuera un cover letter. Ese es uno de los errores. Es preferente no ejercer esta práctica. Y también se puede aprovechar en este momento para el cover letter agradecer la participación a aquellas personas que nos estuvieron apoyando durante la edición o revisión, etc. Perdón, un momento. Y bueno, en cuanto a la cover letter, antes de seguir al otro punto, una sugerencia para no cansar al editor, porque no se trata de hacer una larga lista de por qué y convencerlos, sino algo bastante breve, corto, que capte la información, que capte la atención, perdón, es limitar la carta de presentación a media cuartilla, máximo una cuartilla. Ok, una vez que hemos pasado la revisión editorial, que hemos tenido éxito en la revisión editorial, el editor va a hacer una revisión por pares. Aquí hay algo muy importante. Nosotros de pronto subimos el manuscrito y pueden pasar semanas y no le damos un seguimiento. La mayoría de las páginas hoy en día tienen una plataforma en donde podemos ir viendo cuál es el proceso. Entonces, más o menos nos vamos dando una idea de cuánto tiempo va a tardar, etcétera, también para saber y poder jugar un poco cuando nosotros tenemos evaluaciones de diferentes criterios. Entonces ya vimos que pasó la revisión editorial, lo más seguro es que hemos hecho de manera correcta los pasos previos. Ahora sigue la revisión por pares. Durante la revisión por pares es uno de los puntos más críticos, es uno de los puntos más difíciles y las pruebas más difíciles de superar en nuestro manuscrito. Es literal tirar un dado y ver si salió como revisar y volver a mandar cambios menores, si es aceptado o si es rechazado. Si de primera intención nuestro manuscrito es rechazado, ¿qué pasa? Pues realmente no podemos hacer mucho, no podemos escribir una carta y decirle, oye, no, ¿por qué? Eso no es como lo que normalmente se hace. Y realmente no podríamos volverlo a someter en esa revista cuando se rechaza de manera puntual. Entonces, aquí realmente la sugerencia sería regresarnos al punto en donde tenemos nuestro listado de revistas, donde hicimos nuestra búsqueda, e irnos a la opción 2. Ahorita en un momento les comparto las ligas y con todo gusto también les comparto la presentación para que tengan los buscadores. Muy bien, entonces, si es rechazado, pues ahora sí que volverlo a pasar este proceso y recuerden, si nosotros vamos al punto número 2, hay que volver a revisar nuestro manuscrito. En algunas ocasiones es rechazado con comentarios. La sugerencia es que si pasa esto, es bueno, porque lo que va a hacer es retroalimentar y va a enriquecer nuestro manuscrito. Podemos ir punto por punto abordando, darnos el tiempo de trabajarlo para no volver a pasar por ese proceso que es difícil, es un poco doloroso y frustrante. Y entonces también volver a revisar el scopus de la revista segunda y las condiciones o las características que debe de tener, es decir, si las imágenes son en el mismo formato, lo largo del abstract, etcétera. O sea, todas aquellas características para que nuestro manuscrito esté lo más pulido para esta segunda reenvío de la siguiente lista. Bien, pero ¿qué pasa si este manuscrito no fue rechazado de tajo? Se dice, te mandan correcciones menores o correcciones mayores, dependiendo de cuántas son los puntos o qué tan profundos son los cambios que ellos sugieren. Aquí también puede pasar que si no hacemos una aproximación adecuada en la redacción de nuestras respuestas, esta revisión por pares va a terminar con un rechazo finalmente de nuestro manuscrito y además invertimos más tiempo y más trabajo. Para que la revisión por pares sea una comunicación, un feedback en donde realmente enriquezca nuestro manuscrito y que finalmente culmine con la aceptación de nuestro manuscrito, es necesario retomar algunos puntos. Lo primero y lo principal es quitarnos el tabú
en donde esta revisión por pares es una masacre, en donde vamos a ir avanzando y nos van a dar con palos y machetes. No, realmente es un enriquecimiento de nuestro trabajo y de nuestro manuscrito que nos puede ayudar a mejorar la información que estamos, que es la revisión de simple, ciega, en donde el único que no sabe quién nos está revisando somos nosotros los autores. Está la doble ciego, que ni los autores ni los revisores saben. Hay otra variante que es el triple ciego, los autores, ni los editores, ni los revisores saben quién es quién. Hay otro que es la revisión abierta, en donde todos se conocen, todos saben los nombres. La revisión colaborativa, que se hace a través de una plataforma en donde se da un diálogo, una discusión para poder comentar de qué manera podemos mejorar, ¿no?, la calidad de nuestro manuscrito. Uno que se llama por terceros, revisión por terceros, donde no es la revista o el editor el que manda esta revisión, sino que es una revisión previa que nosotros sometamos nuestra evaluación. Hay unas empresas que se encargan de esto. Hay unas revistas que una vez que está publicado nuestro artículo, someten a una discusión y a una revisión. Entonces es una revisión por pares después de la publicación, y haya una revisión que se da en cascada como una de las variantes, pero la más frecuente es la revisión a un solo ciego. Y también es muy, muy importante para poder responder bien cuáles son los criterios, o sea, qué es lo que está evaluando aquellos pares, qué es lo que deberían de considerar nuestra evaluación, y no más allá pensar, es que seguramente le caemos gordos, etcétera, ¿no? Sino saber qué parámetros nos están evaluando para podernos enfocar de la mejor manera en esos parámetros a la hora de nosotros generar nuestra respuesta. Entonces, lo primero es el formato y el scope de la revista, que es que nuestro manuscrito se apegue al formato. Es una segunda revisión de estos puntos. Que durante la introducción, la discusión, etcétera, se dé una adecuada revisión de la literatura y qué tan relevante es la información que tú estás metiendo, porque de pronto nosotros queremos hablar de los elefantes y terminamos hablando de las jirafas como algo colateral porque nos desviamos un poco de la información. Entonces, qué tan relevante es incluir esa información en nuestro manuscrito. Y en cuanto al experimento como tal o a los resultados como tal, qué tan originales son, la innovación, la relevancia. También en el manuscrito en formato, su organización y su lenguaje, el diseño experimental, la metodología y la relevancia de nuestros hallazgos. Y finalmente se van a enfocar en las conclusiones, limitaciones y las perspectivas. Muy bien, entonces, en el proceso de revisión por pares es muy importante considerar que hay que abordar las revisiones de manera diligente, de manera muy puntual y cada una de manera detallada y siempre con muchísima cordialidad. Nada de sentirse ofendidos, porque piensen que esto no es personal, ¿no? Es algo que nos va a enriquecer y va a enriquecer nuestro trabajo. Otra cosa es abordar todos los comentarios. De pronto nos vienen 10 comentarios y por hacerlo como rápido la respuesta, contestamos 8 y nos faltaron 2. Y esto realmente es una falta de respeto al trabajo de nuestros revisores y puede que termine o culmine en una respuesta negativa, ¿no? Y otra cosa es el reenvío del manuscrito revisado debe realizarse dentro del plazo. Si nos dicen 2 semanas, si nos dicen un mes, 2 meses, es un mes, 2 meses, 2 semanas. O sea, no es decir, ay, ¿qué pasa si me pasa un solo día más? ¿Qué tanto? Si me dieron 2 meses, un día, ni cuántas se van a dar. No. O sea, ser muy, muy considerados y muy adecuados. Y para que esto no pase, hay que darle un seguimiento, como les decía, en las plataformas, en ver en qué punto está. Si dice que ya está por revisores, hay que buscar cuál es la revista, porque a partir de ahí normalmente ya nos dan un deadline o una fecha límite. Y bueno, entender que este proceso va a ser algo de retroalimentación, no es unidireccional, no es como, ya lo revisé, estos puntos, tú los contestas y se acabó la discusión. No, probablemente, y sobre todo cuando recibimos correcciones mayores, va a ser un proceso de ir y venir, ir y venir. Y entonces tenemos que armarnos de muchísima tolerancia, de mantener la cabeza fría
y sobre todo perseverancia, porque es algo que, como bien nos dijeron en Tapia, en su artículo, es un proceso continuo, complejo, pero que requiere de muchísimo compromiso. Y bueno, en una encuesta en donde se evalúa la revisión por pares, o donde se preguntan a investigadores revisión por pares, ¿qué opinan sobre ella? La mayoría de los investigadores creen que mejora la calidad o mejora el control de calidad de los artículos. Imagínense si no hubiera quien nos cuestionara, si aún así se nos escapan unos que otros inventos, si no hubiera quien nos cuestionara, estas muchísimas más cosas se publicarían sin una correcta revisión, solo por cumplir con algunos parámetros durante nuestras evaluaciones de manera personal. Y además, 9 de cada 10 investigadores creen o sienten que la revisión por pares enriqueció el manuscrito que ellos sometieron a su evaluación. Entonces, siempre piensen que cuando vayan abordando cada uno de estos comentarios, este manuscrito lo que va a hacer es una crítica constructiva y va a mejorar la información y nos va a permitir que nuestro artículo tenga un mejor impacto. Y bueno, otro punto importante donde la revisión por pares es que vamos a generar 2 documentos. El primer documento es el manuscrito completo. Nosotros enviamos un manuscrito, ese se generó con algunos comentarios, y sobre ese manuscrito, ya sea en control de cambios o con otro color del texto, vamos a empezar a hacer las modificaciones. Es decir, si en la metodología tuvimos un error de dedo, poner esa palabra que se corrigió con el error de dedo en control de cambios, en color rojo, etcétera, o subrayenlo, pero que sea muy fácil para la persona que va a volver a revisar tus comentarios en dónde se hicieron cada una de las modificaciones. Y una vez que hayas hecho todos estos control de cambios, les recomiendo volver a leer el manuscrito de manera completa, porque luego nos vamos a ese parrafito y resulta que al momento de agregar eso, pues ya lo que sigue sale sobrando o se contradice con lo que estábamos ahora diciendo, o cambiamos a lo mejor las pruebas estadísticas y en los pies de figura no lo cambiamos, o ya cambiaron al momento de cambiar la prueba estadística porque nos sugirieron otra prueba estadística, ya no son los mismos, las mismas diferencias significativas, etcétera. Entonces hay que dar otra revisión integral antes de volver a mandar todo el machote. Y así como tenemos un manuscrito completo, también se tiene que generar una carta de respuesta a los comentarios. Esta carta de respuesta a los comentarios de los revisores tiene que ser bastante puntual. Es decir, los revisores van a poner 1, 2, 3, 4, 20 comentarios y vamos a agarrar el primer comentario, como lo marcan aquí en las figuras en azul, en donde dice que la figura tal debe de ser tal, de acuerdo a tal figura, y entonces nosotros poner debajo del comentario en otro tipo de letra, en otro color, etcétera, nuestra respuesta al comentario. Y aquí tenemos otro ejemplo de una carta de respuesta al comentario de punto por punto. Lo que sí es muy importante para que no se nos vaya es agarrar, pegar en Word los comentarios y ponerlos a lo mejor en rojo y empezar a contestar en negro. Viene el comentario del revisor y después la respuesta. Y si se fijan, aquí es siempre mantenernos lo más políticamente adecuados, los más respetuosos posible y profesionales. Y entonces, si tú no estás de acuerdo, dices, no, ¿cómo que ni al caso lo que está diciendo? No le vas a decir, no, usted está mal. Eso que está diciendo está mal, es lo peor que puedes hacer, porque te vas a poner ahora sí que a las patadas con son, porque finalmente ellos son los que están evaluando, o incluso puedes llegar a herir susceptibilidades. Y entonces hay que saber ser un poco más listos en la manera de redactar y responder a estos comentarios. Por ejemplo, estamos de acuerdo con su revisión, que a lo mejor esto sería mejor, sin embargo, nosotros creemos que esto es más relevante por X, Y o Z, ¿no? Y para eso existen algunas páginas, ustedes pueden buscar frases para poder mejorar la respuesta que vamos a tener en esta carta de respuestas. Por ejemplo, como les había comentado, cuando no están de acuerdo o cuando dice que necesitas hacer cambios en esta figura porque no es muy clara, es muy difícil de leer. No le vas a contestar, ya se hizo, ¿no? Sino que, ok, le agradecemos si creemos que se necesita reorganizar y le agradecemos sus cambios, sus sugerencias y tal cosa, y utilizamos tal parámetro X, ¿no? Entonces, hacerlo de esta manera. Entonces, hay varias páginas en donde les pueden ayudar. Igual yo, como les reitero, les voy a prestar
presentación. Y bien, retomando de manera concreta, entonces tenemos que durante nuestro proceso de publicación hay diferentes puntos, algunos que son, la primera parte es súper importante la selección de la revista y una buena leída a los criterios de la revista para que la segunda fase sea un poco menos dolorosa o un poco menos tortuosa y en donde pase por lo menos el proceso de edición y el proceso de revisión por pares sea lo más exitoso posible. Espero que estos tips les hayan ayudado durante el proceso de publicación del artículo para que tengan un mayor éxito. Siempre considerar que este es un proceso que puede ir y venir y que este proceso, no porque en la primera revista que nosotros seleccionamos no se pudo publicar, ya nuestro trabajo se debe hacer bolita y tirar a la basura, ¿no? Hay que hacer una revisión concienzuda, bastante sincera con nosotros mismos para poder volver a someter este trabajo a revisión. Finalmente, espero que estos tips les hayan servido para que el proceso de publicación de un artículo sea lo menos tortuoso posible y que termine de manera exitosa con la publicación de un artículo antes de que sea demasiado tarde y nos saquen del SNI o que no alcancemos a titularnos a tiempo del doctorado, ¿no? Y finalmente, pues agradezco mucho su atención. Los demás comentarios yo también me sumo. Bueno, su presentación ha sido muy puntual y muy clara en los ejemplos que nos ha dado de qué hacer y qué no hacer, en qué tipo de revistas. Y por aquí también, aparte de las felicitaciones de varias personas, nos preguntan que si nos podía compartir los links de las revistas, creo, me parece. A ver, los sitios de las revistas para publicar. Algo así viene en los comentarios. Sí, claro. Aquí está la página. De todas maneras, igual, creo que aquí en el chat te permite compartir un archivo. Entonces, en un momento más les subo la presentación y si no, con todo gusto, alguien me quiere escribir en el correo, también lo puedo facilitar. Pero mientras tanto, lo que sí podríamos hacer a lo mejor es hacer una copiar y pegar. Ok, aquí están ya las ligas. El correo se los pongo también aquí. Y está en la presentación. Voy a dejar de presentar para que la siguiente persona... Sí. Bueno, agradecemos a la doctora Frida por su interesante ponencia y demasiado puntual. Gracias y estamos recibiendo al siguiente ponente.